Yo creo que depende de la conversación personal, porque hay gente que a mí me ha preguntado eso, ¿no? Por ejemplo, yo les conté hace tiempo que vinieron unos luteranos que son de otra tendencia luterana a la iglesia que yo pastoreo. Eh, y por ejemplo, nosotros en la iglesia luterana de acá de Valdivia, y casi todas las iglesias luteranas de acá, casi, ¿no? Todas las iglesias luteranas de Chile, tenemos la Santa Cena abierta. Eso significa que por lo menos en Valdivia, yo cuando hago la institución de la Santa Cena, el oficio de la Santa Cena, yo invito a todo el mundo que quiera. Luteranos, por supuesto, católicos, evangélicos. O sea, yo siempre lo digo, todo aquel, porque finalmente yo lo que creo es que Dios está invitando a la mesa, no yo. Entonces, todo aquel que crea que Jesús es la encarnación de Dios, y que nos vino a traer la salvación a este mundo, todo aquel que crea eso, independiente de su credo personal, puede pasar a tomar la Santa Cena, ¿no? Y una vez llegaron unos otros luteranos y me dijeron, ¿ustedes hacen la Santa Cena abierta? Así como con ese nivel de pregunta, ¿no? ¿Ustedes hacen la Santa Cena abierta? Así. Y yo le dije, sí, ¿ya? Y me dijeron, nosotros no, porque nosotros seguimos a la Biblia. Yo sentí como la ira me empezó a subir acá, porque como que cada vez estoy como más iracundo. Yo creo que me pongo viejo y me pongo más gruñón. Sentí como me empezó a subir aquí la ira, para arriba, para arriba, como un reflujo de ira. Entonces el tono de la pregunta, César, querido César, yo creo que esconde todo. Hay gente que pregunta porque quiere saber. Por último, quiere saber la posición del otro, ¿no? Y quiere saber honestamente. Y hay gente que pregunta para conflictuar, para debatir, para reafirmarse, ¿no? Hay gente que solo pregunta para reafirmar las cosas que cree, no para aprender del otro, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí está. La pregunta, las palabras pueden ser exactamente las mismas, pero la intención detrás es totalmente distinta en muchos casos. Entonces yo logro percibir, no siempre, por supuesto, y no siempre con éxito, cuando la pregunta es una pregunta honesta, eh, como tu podcast, ¿no? Preguntas honestas. Eh, si la pregunta es honesta y lo que busca es el diálogo, o también cuando la pregunta es capciosa y lo único que quiere es reafirmarse o intentar convertir al otro, etcétera, ¿no? Antonia dice, pero si salen disparando con metralletas verdades a otros que no se las pidieron, ¿no están haciendo lo mismo que les hicieron? Yo creo que esto va en dos direcciones, sí, absolutamente. No es que uno pueda rehuir el debate, ¿no? Porque a mí me encanta el debate, por supuesto. Eh, pero yo siempre parto, y esto por favor que suene, quiero que no suene mal. En algunos puntos, por supuesto que me caliento cuando estoy discutiendo. Es la mejor palabra que encontré, ¿no? Eh, pero después yo, como que a mí se me pasa, ¿no? Y yo ya no tengo problema con el otro, aunque el otro crea otra cosa totalmente distinta. Pero cuando tratan de convertirme, yo creo que ahí yo siento que es una falta de respeto, ¿no? Que están invadiendo tu... Porque una cosa es que yo diga, bueno, en este punto podemos diferir. Otra cosa es que yo diga, en este punto diferimos y si no crees como yo te vas al infierno. ¿No? Eso ya es una falta de respeto en todo sentido, ¿no? Entonces, claro, uno también tiene texto, si no debemos decir que la teología más progresista o liberal no tiene versículos bíblicos. También tenemos una, si bien es cierto, no tenemos una versículo trayeta, sí tenemos una magnum, una versimagnum. Ay, con silenciador. Así que me estás diciendo eso. Dame un minuto. Suena ahí y cae el cuerpo. Eh, claro, quienes deambulamos por una teología más de apertura, ¿no? Al mundo, no andamos con la versículo trayeta, así como racatacata Juan, Pedro, el Nuevo Testamento y todo, el supralapsarianismo y tacatacata, que suena como metralleta, ¿no?
Pero sí andamos con con una Magnum, donde colocamos un versículo bíblico nomás, pero en el corazón. Eh, Mi señora me va a retar por esto, estoy seguro. Y, y también lo usamos, pero yo creo que, y todos, ¿ah? Porque estas son estructuras, y esto es lo que hay que, esto es lo que hay que saber, son estructuras mentales que se esconden detrás de lo que mostramos. Entonces, por eso nos encontramos, por ejemplo, gente que van a ser fundamentalistas, no importa dónde los coloques. O sea, incluso si los pones en el movimiento hippie, van a ser fundamentalistas de los hippies. Si lo pones en una iglesia fundamentalista, va a ser fundamentalista de esa iglesia. Y si lo pones en el movimiento feminista, va a ser fundamentalista en el movimiento feminista. Y si lo pones en una iglesia liberal, va a ser fundamentalista en la iglesia liberal también. Son estructuras mentales que hay detrás. Benjamín dice, pero esta percepción de la honestidad de una pregunta puede ser más bien un prejuicio. No sabría cómo entender un prejuicio desde ahí, querido Benjamín. Porque tú notas el tono de la pregunta. Tú notas, o sea, esto se ve, por supuesto, se aprecia mucho mejor en una conversación del tú a tú, ¿no? En redes sociales es distinto, porque ahí todo el mundo sabe y nadie quiere quedar como ignorante. Me pasa también personalmente. Pero en una conversación de tú a tú, personalmente yo puedo percibir cuando una persona está haciendo una pregunta realmente honesta. Incluso si detrás de esa o en esa misma honestidad hay cierta fijación con ciertas ideas. También. Entonces uno tiene que ver con el lenguaje que el otro ocupa, con el paralenguaje que tiene, con la intencionalidad que tiene, con el diálogo que plantea, la forma en cómo lo plantea, dónde plantea el diálogo, etcétera, ¿no? Eh, para mí, por lo menos, me es relativamente fácil saber cuando una persona está haciendo una pregunta súper honesta y que no busca necesariamente esa honestidad convertirse, ¿ah? Simplemente están haciendo preguntas honestas de una persona que en realidad está preguntando porque quiere mover el panal de abejas nomás, ¿no? Marcelo dice, a veces la gente pregunta buscando respuestas honestas, queriendo crecer. Otros preguntan esperando encontrar excusas también. Sí, eso es verdad, Marcelo, también. Eh, y excusas de todo tipo, ¿ah? Excusas para hacerse liberal, ¿cierto? O excusas para hacerse más fundamentalista. Excusas para todos los gustos, tienes razón. Mm, en el salón VIP, la cumpleañera dice, hay gente que pregunta sabiendo la respuesta solo para generar una crítica. Como nadie les preguntó su opinión, entonces ellos preguntan. Exactamente. Exactamente. Oye, interesante esta conversación, ¿ah? Interesante. Todo a raíz de... aquí, César Soto. Es que tengo que leer las cosas que dice César Soto, porque es César Soto, ¿no? Es cierto, y también es cierto que anda gente haciéndose la rara. Eso está bueno. Hay gente que anda haciéndose la rara con preguntas y respuestas por el único gusto de hacerse el raro. Eso es verdad. Hay gente que viene y me pregunta como metralleta, no quieren saber, solo sacar algo que sirva para hacer olitas en algún lugar. Exacto, exactamente. Sí, eso es. Hay gente que pregunta muchísimas cosas y no tiene ninguna intención de moverse donde están. Yo, lo que siempre es interesante, pero a veces hay gente que pregunta, ¿y tú cómo me ves? Entonces uno desde afuera podría decir, ¡oh, qué interesante! Quiere saber mi opinión porque quizás quiere mejorar como ser humano. Nunca fue. Cuando la gente dice, ¿y tú cómo me ves? Lo que está haciendo es reafirmar su intención de que nunca va a cambiar. Bueno, Ernesto Estrada dice, he aprendido a no intentar estoy leyendo más o menos. He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. José Saramago, claro que sí.
Fíjate, Ernesto, que yo también hace mucho tiempo que creo que camino por ese lado. Yo no intento convencer a nadie. Por supuesto que tengo mis argumentos para las cosas que yo creo, evidentemente. Em, pero no sé si, quizás porque cada vez más me voy dando cuenta de que hay luz de sabiduría en tantas personas, muchos de ellos que no son asiduos asistentes a la iglesia, por ejemplo. Uno se encuentra perlas de sabiduría en todos lados, caminos de luz en distintos lugares, entonces no puedo ir por la vida convenciendo a nadie. Por último, en el cristianismo debemos recordar que quien convence no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Sería sumamente interesante preguntarnos que si el Espíritu Santo nos convence de qué. ¿Nos convence de una creencia? ¿Nos convence de una doctrina? ¿Nos convence de una moral? ¿Nos convence de una ética? ¿Nos convence acerca de quiénes son los demás? ¿O nos convence acerca de quiénes somos nosotros? ¿Se acuerdan que yo hace tiempo les comenté, estábamos en la carta de los romanos todavía, y les comenté cómo me impresionó a mí cuando supe una historia que, que algunos cristianos cuando llegaban a algún puerto de cualquier parte del mundo, dejaban Nuevos Testamentos regados en el puerto y se iban después. Em, Porque ellos estaban convencidos de que el Espíritu Santo iba a hacer que las personas pudieran juntarse, pudieran reunirse y pudieran formarse como iglesia. Fíjense qué elevación espiritual